bienvenidos, y tanto para los que están acá como los que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Hoy vamos a entrar al capítulo número 20. Bueno, hoy vamos a ver del capítulo 27 al capítulo 31. Y la raíz de hoy es Dios es justicia, ¿verdad? La semana pasada habíamos visto Dios era obediencia y protección. Dios y protege. Y hoy Dios es justicia. Y vamos a dividir la enseñanza en 3 bloques. El primer bloque va a tratar el capítulo 27 solo, y después vamos a ver en el segundo bloque el capítulo 28, 29 y 30, porque se concretan en casos muy parecidos. Y el último capítulo, que es la venganza contra Madián, ahí vamos a tomarlo como el tercer capítulo. Entonces vamos con el capítulo 27 y lo resumimos en 2 puntos en particular. El primer caso son las hijas de Zelofehad y la herencia. Este es el caso que vamos a analizar, y el segundo es la sucesión de Moisés. ¿Okay? Vamos con el primer caso. Se denomina la ley de la heredad, y vamos a ver por qué razones se denomina la ley de la heredad. Entonces aquí se presenta el caso de las hijas de Zelofehad. Vamos a ver qué dice la palabra. Del capítulo 27, versículo 1, dice así: cierto día las hijas de Zelofehad, Mala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Jefer, hijo de Galab, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Bueno, en este versículo 1, lo que me va a hablar son de 5 mujeres, ¿verdad?, que son las hijas de Zelofehad, que pertenecía a la tribu de Manasés, que era hijo de José. Y dice que estas mujeres, a pesar que en esos tiempos culturalmente la mujer no tenía derechos, ¿verdad?, estas mujeres se empoderan y actúan de una forma tan valiente que ellas deciden ir a presentar una petición a Moisés, a Eleazar y a los jefes de las tribus, y entonces van y se hacen presentes junto con el campamento ahí, se hacen presentes ante la entrada del tabernáculo. Entonces vamos a ver qué pasó. Entonces dice que ellas tienen una petición. Entonces ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré, que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre los de su clan solo porque no tuvo hijos varones? Dennos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Ok, entonces aquí vamos a desarrollar la primera parte. ¿Qué pasó? Estas 5 mujeres valientes llegan y le traen la petición a Moisés, a los jefes de la tribu y a Eleazar. Y entonces esta petición llega y ellas le ponen la situación y le dicen: mire, debido a que todo va dirigido hacia los varones, ¿verdad?, por el patriarcado que existe,
bueno, nosotros aquí no queremos perder la herencia porque ellas están hablando en fe, estamos hablando de que ellas están viendo ya que van a llegar a la tierra prometida, que se están repartiendo terrenos y que ellas no están involucradas. Entonces, ellas le hacen ver a Moisés la situación de ellas y quieren que Dios intervenga haciendo justicia. Entonces, vamos a ver que estas mujeres de lo que estaban llenas era de fe, ¿verdad? Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarle a Dios, ¿verdad? Y también dice que Él va a galardonar la fe. ¿Cómo lo va a hacer? Dice que, bueno, precisamente cuando vamos a ver aquí lo que Dios le responde a Moisés y le dice Dios a Moisés, la petición de las hijas de Zelofehad es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Y aquí le dio la respuesta, ¿verdad? Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces se entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Entonces, veamos qué ganancia tan increíble la que se logró a través de una situación como estas. ¿Por qué? Porque ellas llegaron ante la autoridad que en ese momento es Moisés, solicitándole que le lleve esta petición pues a Dios, porque ella sabe la forma en cómo Moisés actúa, y Dios le manda una respuesta y dice, diles que en efecto ellas van a tener su terreno, ellas van a tener heredad junto con sus parientes. Y entonces, además de que ellas van a tener esa respuesta, tienen esa ganancia, ellos, además de eso, ¿qué va a pasar? Va a venir y se añade a la ley del pueblo judío, se añade esa, ¿qué decirle? Bueno, legalmente eso tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, pero esa resolución va a favorecer a todas las mujeres de todo el pueblo judío y al resto también de la población judía. Entonces, gracias a ese carácter de esas mujeres que supieron canalizar su problemática de una forma sabia, de una forma pacífica, de una forma ordenada, ellas pudieron llevar esta situación y Dios lo que hizo fue galardonar su fe. ¿Por qué? Porque ellas ya, primero, ¿qué llegaron? Llegaron de la forma como Dios nos manda. Dice que seamos pacíficos, que seamos inteligentes y sabios. Y lo hicieron no como trabajaron los anteriores, que vimos casos como el de Coré, que se rebelaron, que lo que hacían era estar quejándose y también estar murmurando. No, ellas trabajaron de una forma muy diferente. Entonces, las hijas de Zelofehad vienen a ser un caso donde vamos a ver reflejada la justicia de Dios. Dios responde ante la gente que tiene fe. Dios responde haciendo justicia. Aquí se nos muestra Dios de justicia. Y vea qué importante, dice, este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó. El pueblo de Israel se vio beneficiado por estas 5 mujeres.
Este es el caso, uno de los casos del capítulo 27, donde vamos a ver a Dios de justicia. Y el Salmo 89, 14 lo refuerza, dice: la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Entonces aquí me refuerza cuáles son los atributos de Dios. Entre los tantos está: Dios trabaja en rectitud y hace justicia. Y esto dice que Él también es amor inagotable y la verdad va como séquito delante de Él. Entonces, nosotros vamos a tener la garantía de que si nosotros hacemos las cosas como Dios le gusta, en una forma ordenada, en una forma pacífica, en una forma donde la fe se refleje, Él me va a dar respuesta. Vamos a ver en este capítulo también el caso de la sucesión de Moisés. Ya Moisés está llegando a su etapa final y Dios le dice a Moisés que suba al monte Abarín para que contemple la tierra prometida, ¿verdad? Solamente contémplala, véala, porque a esa tierra él no va a entrar. Y entonces él pues hace lo que el Señor le manda y de repente ya él sabe que, al igual que Aarón, el Señor le dice que posteriormente, cuando él baje, ya sabe que va a ir al pueblo donde Aarón está también descansando. Ya le está diciendo: se terminó su tiempo, pero le tiene un sucesor. Y lo más bonito es cómo actúa Moisés, ¿verdad? Porque dice que Moisés está preocupado porque él quiere que haya alguien que vaya a pastorear a ese pueblo, que entre con el pueblo, que salga con el pueblo, pero que siempre esté delante del pueblo como él lo ha hecho. Y entonces el Señor le responde a él y le dice así: el Señor le respondió a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él, preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Entonces el Señor él había designado ¿a quién? A Josué, para que fuera el sucesor de Moisés. Y lo que le está encargando ahora a Moisés es que lo que va a hacer, dice: preséntalo, que se lo presente al sacerdote y ante toda la comunidad. Ya lo va a hacer en forma pública. Y entonces él es el que va a dirigir posteriormente el pueblo. Y le va a solicitar también que le dé la autoridad, ¿verdad? Que le imponga manos, entregando la autoridad que él tiene para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Aquí es donde el capítulo 27 se cierra, donde ya hay un sucesor de Moisés y queda Josué. Entonces, los principios que aquí podemos ver es, del primer caso, dice: la heredad en Cristo se cuida. Nosotros no podemos dejar perder lo que el Señor nos da como herencia, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando, en el caso de las hijas de Zelofehad, ellas vieron que tenían una herencia, pero estamos hablando de una herencia material, física, pero nosotros también podemos hacer reclamo de la herencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Herencia de Jehová son tus hijos, dice la palabra. Podemos nosotros también reclamar ante esta herencia que el Señor nos ha dado. Entonces dice que un principio es que las herencias en Cristo se cuidan, tenemos que cuidarlas. Y cuidarlas quiere decir que yo también tengo que hacer trabajo sobre estas herencias.
Si yo lo que quiero es, yo no estoy viendo, por ejemplo, la herencia de, particularmente yo, esta señora que aquí está al frente, yo clamo al Señor por la herencia de mis hijos. Yo quiero la salvación para mis hijos y para mi familia. Entonces, esto es lo que estoy yo trabajando, ¿verdad? Y cuando yo digo trabajando, es que tengo que empezar por mí para que yo pueda reflejar lo que quiero que también mis hijos practiquen. Y independientemente de lo que ellos estén pensando ahora, ya yo no los veo a ellos en lo que ellos decidan, yo veo lo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Y así es como tenemos que aprender nosotros a cuidar nuestras herencias. Usted puede enumerar la que usted tiene en consideración. El otro principio es: un buen líder prepara a su sucesor. Todo líder debe tener un sucesor. ¿Por qué? Porque en el día que ya no esté, las cosas no se quedaron ahí como si se derrumbó el mundo, ¿no? Sino que la vida continúa. Y hablamos de liderazgo desde la casa hasta un país, hasta el mundo entero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una casa, por ejemplo, si papá o mamá por alguna razón no pueden estar ejerciendo en ese momento, hay a quienes les pueden delegar el liderazgo, ¿verdad? Yo me acuerdo en una ocasión que yo salí del país y yo le dije a la hija que estaba ahí entre los mayores, yo le dije, pues, es como si no estuviera, no estoy yo, pero está usted. Y cuando llegué me sorprendí porque hasta habían pintado la casa y habían hecho un montón de cosas, entonces porque querían sorprenderme, entonces yo dije, de alguna manera no estoy haciendo las cosas tan mal, ¿verdad? Y vi que las cosas funcionaran. Entonces yo le estoy hablando de un ejemplo micro, pero aquí me está hablando de un pueblo, me está hablando puede ser de una ciudad. Yo admiro, por ejemplo, la parte en que nuestro pastor Dan ha ido llevando la casa, porque él ha ido delegando a los otros pastores, ¿verdad?, que tenemos en diferentes ministerios, y lo hacen, él sale y todo sigue. Y así es como funciona, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje bíblico. Aplicaciones. Dice, Dios hace justicia y misericordia a pesar de las injusticias que lo rodean. Entonces, estas mujeres particularmente, este es el caso, ellas creían que iban a quedar olvidadas, sin nada, pero tenemos un Dios de justicia y misericordia. Así que si usted tiene alguna situación que le parece a usted que está en el anonimato, pues para el Señor las cosas no funcionan de esa manera. El Señor es justo y misericordioso, y cuando nosotros le llevamos nuestros casos a Él y le pedimos que haga justicia, como el otro día hablábamos, muchas veces si nosotros callamos, el Señor trabaja y vamos a ver respuesta. La actitud es importante para plantear un reclamo o un derecho. La actitud de esas 5 mujeres, ¿verdad?, fue muy importante. ¿Por qué? Porque la forma en que ellas lo abarcaron, cómo lo canalizaron, la forma en cómo todo se fue moviendo y la fe que tenían, ¿qué pasó? Les dio una respuesta y fue favorable. Dios siempre va a invocar a aquellos que se dejan usar, va a involucrar a aquellos que se dejan usar, aquellos que son sensibles y se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Particularmente aquí estamos hablando del líder de Josué. Josué siempre se sobresalió dentro de el servicio, y él siempre estuvo dispuesto, y entonces por esa sensibilidad que él manifestó ante el Señor, y porque no fue Moisés el que lo escogió, fue Dios, ¿verdad?
y entonces dice que también por la sensibilidad de dejarse dirigir por el Espíritu Santo en diversas ocasiones, eso le permitió que ahora él fuera el que iba a ser el sucesor de Moisés. Y Moisés, al igual que Jesús, se ocuparon porque el pueblo no quedara solo como ovejas sin pastor. Esta fue una de las cosas que de verdad el corazón de Moisés estaba tan entregado a su pueblo, a pesar de que él, cuando ya sabía que llegaba su tiempo final, él quería garantizarse de que hubiera alguien con un corazón que amara al pueblo, que donde el pueblo salía, ellos salían, y cuando entraban también iba a estar con ellos en todo momento. Y entonces la petición que le hizo a Jesús, que le hizo al Señor, fue exactamente con un corazón parecido a lo que como Jesús actúa con nosotros, ¿verdad? Él no nos deja como que si estuviéramos perdidos, y así fue como Moisés deja a su pueblo encargándoselo a Josué. Bueno, esto sería el capítulo 27. Vamos con el capítulo 28. El capítulo 28 estaríamos entrando al bloque 2. El capítulo 28, 29 y 30, yo voy a tratar de concretarlos y vamos a tratar de trabajarlo de una forma muy general. ¿Por qué? Porque el capítulo 28 me va a hablar de las ofrendas y sacrificios. Y entonces ahí vamos a explicar todo en qué consiste una ofrenda, por qué es que a Dios le interesaban las ofrendas y los sacrificios, los tipos de ofrendas y sacrificios que generalmente se daban, ¿verdad? Pero también vamos a ver algunas festividades solemnes donde se hacían sacrificios y se hacían ofrendas, que sería el capítulo ya 29, y el capítulo 30, que me habla también de qué pasa cuando yo hago un voto al Señor, ¿verdad? Entonces, vea que todas esas están hablando de lo que yo voy a dar, porque aquí lo presentan como las prácticas que se daban en el pueblo judío, porque el Señor quería que ellos aprendieran. El Señor quería que el pueblo judío aprendiera cada una de esas, la forma como ofrendar y los sacrificios que Él iba a ir dando pautas para que ellos los hicieran, pero todo estaba apuntando para que cuando llegaran a la tierra prometida, ellos pudieran seguir practicando esto, y luego vamos a ir detallando algunas cositas importantes. Entonces, en Números 28 del 1 al 2 dice así: el Señor le dijo a Moisés. Vea que dice el Señor le dijo a Moisés. ¿De dónde va a salir la información? De Dios. Da al pueblo de Israel estas instrucciones. Dice: las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Entonces, si analizamos ese versículo, vamos a ver lo siguiente. Dios hablándole a Moisés para que le dé instrucciones al pueblo de cómo quiere que le hagan las ofrendas. Entonces dice: las ofrendas especiales que ustedes presentan son aroma agradable. Bueno, primero vamos a aclarar que las ofrendas, cuando habla de las ofrendas especiales, hace una referencia, todo lo que aquí se habla está haciendo referencia a Cristo. Es un anticipo de lo que va a ocurrir posteriormente cuando Cristo se ofrece. Es una ofrenda especial. Dice:
de aroma agradable. Dice que hay dos tipos de ofrendas. Las ofrendas de aroma agradable o aroma grato y las que son no de aroma grato. Las de aroma agradable son las que están refiriéndose a la persona de Cristo. Y las de aroma no grato, lo que va a hablar es acerca de la obra de Cristo, ¿verdad? Lo que Él hizo por usted y por mí. Entonces aquí, todo este versículo 1, de lo que me habla es haciendo referencia. Primero, Dios quiere que nosotros, ahora vamos a hablar de nosotros, que nosotros le hagamos ofrendas y sacrificios, porque de alguna manera nos quiere enseñar que a Él le complace ese tipo de ofrenda, ese tipo de darse, ¿verdad? Cuando a usted le llega un regalo, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se siente uno? Yo creo que por más insignificante que sea el detalle, uno se siente bonito por dentro, se siente bonito que a uno le den algo. Bueno, imagínese Dios. Dios aquí me está hablando de cuánto Él se deleita. Es que si ustedes se fijan, mi pan, y por aquí dice de aroma agradable para mí, Él está hablando de lo que Él se deleita con las ofrendas. Y aquí particularmente me va a hablar de la ofrenda de Cristo. Es una antesala de lo que está hablando, de lo que Cristo va a representar para Él. Esta es la explicación de ese versículo. Dice, Dios se deleita en Jesús. Él le llama mi ofrenda, mi pan, mi ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque toda esa referencia, Él me dice cómo es que Él se siente. ¿Cómo se siente Dios? Se deleita, se complace. Se complace en Cristo. Dice que Cristo es la ofrenda de olor grato para Él. Y que Dios está plenamente satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz, por usted y por mí. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Usted se deleita en Cristo como se deleita Dios en Él? ¿Está usted satisfecho con la obra de Cristo? Yo quiero que usted se lo pregunte, porque si Él es sacrificio de aroma grato para Dios, para el Padre, por lo que hizo por usted y por mí, entonces ¿cómo nos sentimos nosotros con respecto a este sacrificio? ¿Nos deleitamos? ¿O todavía no entendemos? Porque si no entendemos todavía el valor de esto, de verdad, pidámosle al Espíritu Santo que nos traiga revelación, porque la revelación del sacrificio de la cruz es lo que nos permite continuar con todo esto, ¿verdad? Y si no, que sea el Señor a través de su Santo Espíritu trayendo esa convicción en nuestros corazones. Dios estableció los sacrificios. Vamos a ver qué es lo que viene detrás, porque la explicación de esto me va a servir para el capítulo 29, inclusive hasta para el 30 también. Dice que en el Antiguo Testamento Dios estableció los sacrificios requeridos para, dice que más que todo fue para que el pueblo aprendiera a valorar y que el pueblo aprendiera también acerca de lo que es importante para él el sacrificio. Entonces, dice que los sacrificios que Dios estableció eran para diferentes ocasiones. Entonces, Dios tenía todo precisamente
lo tenía bien, bien estimado. Dice que Dios presenta detalles para todas las ofrendas y que las leyes de las ofrendas que se hacían era para cómo mantenerse cerca de Dios, dando gracias y alejándose del mundo, por gratitud, y el mantenerse en esto también los mantenía alejándose de las cosas del mundo. O sea, Dios quería que a través de los sacrificios y de las ofrendas el pueblo se santificara. Eso era el fin, santificarse. Entonces, dice que Dios presenta detalles muy mínimos para las ofrendas y que regula con precisión. ¿Qué regula? Dice que regula los días en que se realizan las ofrendas. Entonces, él quería que hubiera sacrificios diarios y continuos. Por ejemplo, en los sacrificios diarios hablaba de que las ofrendas, en el sacrificio generalmente lo que se iba a sacrificar eran animales. Entonces había número de animales que era diverso y tipo de animales también. Por ejemplo, corderos, becerros, carneros y chivos. Eran los animales que generalmente se sacrificaban. Y estos sacrificios, por ejemplo, en los sacrificios diarios que tenían que ser continuos durante todos los días del año se daban los sacrificios, eran 2 corderitos, uno para el sacrificio en la mañana y otro para el sacrificio después de la mitad de la tarde, o sea, casi a las 6 de la tarde se hacía el segundo sacrificio. Los sacrificios era que se mataba el animal y se quemaba. Eso es lo que se conoce como un holocausto, porque cuando el animalito se desangraba, lo que dice la palabra es que la única forma de justificar el pecado era a través de la sangre, ¿verdad? Y por eso tenía que haber sacrificio. Y después de que el animal era sacrificado, entonces se quemaba. Y ahí el fuego representa el juicio de Dios, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre, bueno, el pecado. Estos corderitos representaban lo que iba posteriormente a ser el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? El cordero inmolado. Y se hacía posteriormente en los sacrificios venía siempre los animales, después también habían ofrendas. Las ofrendas eran de un cereal, que generalmente este cereal era de flor de harina de trigo, ¿verdad? Que se mezclaba con aceite, ¿verdad? Eran con aceite de oliva y se amasaba. Por eso ahí decía mi pan, ¿verdad? Porque se refería al alimento, pero al alimento en forma físico que nos mantiene a nosotros, el alimento. Pero también desde el punto de vista espiritual se refiere al alimento, Cristo, el pan de vida, el que me permite a mí mantener mi espiritualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento tenía que darse sacrificios diarios, donde va a haber tanto el sacrificio de animales, la ofrenda de cereales, donde también va involucrado el aceite en diferentes medidas exactas que Dios determinó, y también las libaciones, que era derramamiento del vino, ¿verdad? Cada una de estos elementos tenía una connotación, ¿verdad? Luego, estos sacrificios eran todos los días. Luego venían los sacrificios semanales, a lo que le llaman el Shabbat, que era la que se celebra el sábado. Los sábados se sacaba un día donde no se trabajaba y se dedicaba también se hacía sacrificio, también se tenía que hacer la ofrenda del cereal y las libaciones.
Y además del sacrificio del sábado, se tenía que hacer el sacrificio diario. Y también habían sacrificios mensuales, ¿verdad? Cada mes de todo el año tenían que hacerse sacrificios y ofrendas. Y con exactamente lo que iba variando era el tipo de animal y el número de ellos, porque, qué sé yo, para acá eran 2 corderitos, para estas otras, para los sacrificios de los sábados, también iban a hacer, aquí era una en la mañana y una en la tarde, aquí iban a hacer corderos, pero también habían carneros. En los mensuales llevaba ya el chivo expiatorio, el chivo, el animalito que era para la expiación. Y en las festividades especiales, ¿verdad? Que se iban, esas son las anuales, que es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la del tabernáculo. Todas estas festividades requerían sacrificios y ofrendas. Y estos, más que todo, era para que el pueblo fuera aprendiendo de de cómo ellos podían mantenerse cerca de Dios. ¿A través de qué? De las ofrendas, porque acuérdense que a Dios le complace las ofrendas. Pero esto es en el Antiguo Testamento. Hoy día la ofrenda, ya Cristo se ofreció por nosotros. Hoy día somos nosotros, nosotros somos la ofrenda grata. ¿Para quién? Para Dios. Y va a ser todos los días. Todos los días tenemos nosotros que consagrarnos al Señor. Nuestra vida debería estar consagrada al Señor. Vamos a hablar un poquito de qué hay detrás de las ofrendas, ¿verdad? Y dice que Israel, a través de los sacrificios y las ofrendas, aprendía lo que Jesús iba a hacer por nuestras vidas. Esto era un tiempo de aprendizaje. ¿Qué quería Dios hacer a través del Antiguo Testamento? Bueno, que el pueblo de Israel aprendiera lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas. Él se iba a ofrecer como ofrenda grata, una vez y para siempre, no más sangre. Era el sacrificio por siempre. Ya no era suficiente, porque vamos a ver que inclusive ya no es suficiente. Todos esos sacrificios que se hicieron, cientos de sacrificios, nunca iban a cumplir con el perdón de nuestros pecados. El único sacrificio iba a ser el sacrificio de Cristo. Las ofrendas también me hablan de la gratitud, el agradecimiento nuestro por todo lo que recibimos, desde la salvación. Las ofrendas, por ejemplo, que se hacían en la fiesta de las primicias, era también lo que me iba a hablar, era Jesús como la primicia. Él se ofrece, ¿verdad?, por nosotros. También las ofrendas me van a hablar que cuando ofrendo estoy reconociendo la grandeza de Dios. Y aquí me pone un ejemplo en Mateo 2:11, cuando los Reyes Magos vienen con incienso, oro y mirra, porque vienen a adorar a Dios. Parte de las ofrendas es la adoración del reconocimiento de la grandeza de quién es el que da todo. Aquí venía los Reyes Magos adorando al que nació para la salvación del mundo. Luego vamos a ver que también las ofrendas me hablan de la aceptación. Alguien que se ofreció por mí. Yo acepté esa ofrenda y ahora yo también voy a hacer ofrenda grata, pero ¿para quién? Para el Señor. ¿Quién? Ya no Cristo, ahora yo.
cada uno de nosotros. Reconocimiento, dice que detrás de las ofrendas hay un reconocimiento de la soberanía, ¿verdad? De la soberanía del Señor, a través de sacrificios, contribuciones voluntarias, apoyo a los necesitados. O sea, hoy día nosotros podemos hablar de que nosotros a través del sacrificio, porque sacrificio quiere decir donde usted tiene que morir a algo suyo para que Cristo crezca, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy hablándole esto a nivel de estos tiempos, yo puedo demostrar que yo puedo hacer ofrendas al Señor cuando yo puedo hacer mis sacrificios, como dice la palabra, que yo mengüe y tú crezcas. Yo deje lo que yo quiera, pero yo me someto a ser obediente al Señor. Las contribuciones voluntarias, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros muchas veces también hacemos hoy día cuando venimos cada domingo, ¿verdad? Y nosotros hacemos ofrendas de dinero para ensanchar el reino de Dios. Y apoyamos también las necesidades de otros. Cuando nosotros estamos trabajando de esta manera y hacemos alusión a la generosidad, porque hay quienes están necesitando y nosotros lo hacemos, estamos ofrendando y Dios se complace en eso. Okay. Vamos a ver qué de este capítulo podemos rescatar, ¿verdad? Dice que cada momento es la oportunidad de acercarnos con libertad. ¿A quién? A Él. Cada momento, no solo los domingos, no solo cuando venimos aquí, no, cada momento. Por eso decía que había un sacrificio y ofrendas diarios y continuos, porque se refiere a eso. No es que eso es del Antiguo Testamento, es que la forma cambió, porque ya no es con sacrificios de animales. Ahora vamos a hacer nosotros, aprovechando cada oportunidad, ¿verdad? Para que con libertad nos acerquemos ¿a quién? A Él, al Señor. Ustedes y yo somos esa ofrenda del Señor. ¿En qué? En servicio y en beneficio, ¿verdad? Porque en servicio, bueno, aquí esta casa tiene el lema de que todos servimos, que el Dream Team somos todos, ¿verdad? Y me habla de que yo puedo dar servicio. ¿Dónde? Donde estén sus habilidades. De verdad que yo no sé ni por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Pero lo hago porque yo no tengo cómo pagar. De verdad, yo lo hago obedeciendo. En obediencia estoy aquí. Y lo hago con amor. ¿Pero qué es? Es servicio. ¿En qué puede servir? ¿En dónde están sus manos, sus pies, su boca? Para el servicio del Señor y trayendo beneficios, ¿verdad? Para ensanchar el reino de Dios. Porque ese es el fin de nosotros, de que cada momento que tengamos la oportunidad, hablemos a otros para que ellos también puedan conocer al único que trae vida eterna y vida en abundancia. Cada día consagrémonos a Dios, cada noche, cada semana, cada mes. O sea, porque esto que Dios le pidió a Moisés a través de los sacrificios y las ofrendas no era para el Antiguo Testamento. Lo que varió fue la forma, pero el consagrarnos, que es apartarnos para Él, esto debemos seguir haciéndolo si queremos ver una vida con resultados diferentes, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? Porque la consagración lo que va a hablar es, Señor, ya tú me diste todo. Ahora, por favor, lléname para que yo también pueda, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, yo poder ser también testimonio y poder servirte. Entonces, cada día debemos consagrarnos a Dios. Y porque, bueno, cada día, cada noche, si veíamos que el sacrificio diario eran 2 corderitos, uno en la mañana y otro en la noche, ¿verdad? Esto es lo que está representando. Conságrese usted, entre en comunión con Él. Que el Señor sea el que usted tenga tanta intimidad con Él, que en realidad usted sea una carta abierta, que la lean, ¿verdad? Que lo puedan leer a usted a través de cómo usted es un embajador de Cristo. Y esto cada semana, cada mes, cada año, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver las festividades. Entonces, nuestra vida constante y continua debe ser de consagración al Señor, ¿verdad? Consagrarse quiere decir que yo me aparto para Él, yo me santifico para poder ser de aroma grato a Él. Así como Jesús lo hizo por usted y por mí, nosotros ahora tenemos que también hacerlo. Y a eso es lo que se refiere la palabra cuando me habla de los sacrificios y las ofrendas. Me lo presenta en el Antiguo Testamento, la forma en cómo se llevaba a cabo, pero era para reflejar lo que nosotros hoy día tenemos que estar practicando, porque ya Cristo, que es la ofrenda de olor grato, Él ya lo hizo. Ahora nosotros, ¿verdad? Eso es el fin de las ofrendas y los sacrificios en el capítulo 28 y 28, 29 ahorita. La verdad, dice la verdadera adoración. Cuando nosotros hablamos de adoración, no hablamos de una canción, no hablamos de lo que normalmente nosotros creemos que es adorar. La adoración es un estilo de vida, ¿verdad? Donde yo voy a entregar, me voy a vaciar, porque es un reconocimiento al único y al verdadero Dios. Dice el Salmo 96:7, oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Entonces, lo importante es reconocer, porque si nosotros no reconocemos a Dios, no reconocemos al Señor y toda su obra, pues entonces no vamos y vea que aquí dice, no lo vamos a adorar, porque dice, oh naciones del mundo, le está diciendo a la humanidad entera que reconozcamos ¿a quién? Al Señor. Y estamos hablando del Dios que nos entregó lo más amado. ¿A quién? A su Hijo Jesús. Y Él se dio como sacrificio grato para cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer que el Señor es fuerte y glorioso. Nadie como Él. Nadie como Él. Y eso lo que nos recalcaba el domingo Dan en la palabra, cómo nos quieren de alguna manera amedrentar, si nosotros lo entendemos de esa manera, cuando todas las cosas que ocurren en el mundo a través de estas guerras, a través de el poder de algunas naciones y de todas las cosas que se amenazan, y que él explicaba que diga el débil fuerte soy, y que él decía no es como lo interpretamos nosotros, sino que decía que era una forma como irónica en que Dios decía, ¿quién contra mí?
¿quién me puede? Nadie me puede. ¿Por qué? Porque Él es fuerte y nadie va a poder hacer lo contrario. Cuando Dios dice hasta aquí es hasta aquí, cuando Dios dice aunque todo esté al revés, este es el fin. Y eso es lo que nos mantiene esperanzados en Él, ¿verdad? Que aunque el mundo nos diga otras cosas y nos hable de cosas que atemorizan, el Señor dice, estén confiados, porque yo soy Dios. Romanos 12:1, esta es una de las palabras que a mí me llama poderosamente la atención, porque dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esta es la adoración, ¿verdad? La adoración no es un canto, la adoración es un estilo de vida. ¿Y qué nos pide? Un sacrificio vivo y santo. Es que nosotros dejemos de actuar en nuestra antigua manera de vivir, carnalmente, ¿verdad? Si se practicaba la fornicación, el pleito, la difamación, todas esas debilidades humanas, Él dice, bueno, eso era mi antigua manera de vivir. Ahora yo quiero sacrificarme y que ya mis pensamientos y mi manera de actuar sea la que Cristo está haciendo nueva en mí, ¿verdad? Porque las cosas viejas pasaron, ahí están siendo hechas nuevas. Él está haciendo en cada uno de nosotros una nueva criatura. Está transformándonos. Y entonces ese es el sacrificio vivo y santo, que cada uno de nosotros nos sometamos, que seamos obedientes, sometiéndonos a la palabra, sometiéndonos a lo que Él nos manda, porque ese es el sacrificio que a Él le agrada. Y dice que esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, en esencia, esta es la ofrenda que a Dios le place de nosotros. Ya para cerrar, la pregunta es, ¿la verdadera adoración consiste en un reconocimiento de quién es Él? En una adoración de su persona. Entonces, cuando nosotros reconozcamos quién es Él, entonces vamos a adorar a la persona de Jesús. Capítulo 29 me va a hablar de las fiestas solemnes. Entonces esas son las fiestas anuales. Era lo que para aligerar el paso, porque ya veo que me queda muy poco tiempo. Entonces, las celebraciones anuales eran festividades que se hacían, como por ejemplo los panes sin levadura, el festival de la cosecha, el festival de las enramadas, y que también ahí se presentaban sacrificios. A ver, las fiestas solemnes y ofrendas especiales, y qué es lo que Dios nos quiere hacer claro en la palabra. Dice que quiere que su pueblo se detenga. Estas festividades anuales, Él quiere que el pueblo se detenga ¿a qué? A recordar lo que ha hecho. Y no solo a recordar, sino a celebrar, a regocijarse y celebrar. Porque Dios, esto no es solamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que dice que nosotros
algunas celebridades solemnes, Él quiere que nosotros también recordemos, porque somos muy olvidadizos de algunas situaciones. Y me habla de que Dios es un Dios alegre, porque por eso Él hace estas celebridades. Y Dios ordena las ofrendas para las fiestas solemnes. ¿Cuáles fiestas? La Pascua, bueno, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la de las semanas, que es el día de Pentecostés, la de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. También se le llama festividades estacionales, porque están muy ligadas a las estaciones entre el otoño y entre la primavera. Y en este séptimo mes del año es que le llaman así el año del Tishri, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Este es donde, en ese mes, es donde ocurren casi todas las celebridades, ¿verdad? Ahí se va desde la primera, que es el Festival de las Trompetas, que es al principio del otoño, después viene la de la Pascua, después viene la de la expiación y después viene la las primicias. Viene ya, creo que en la primavera es donde viene la de las cosechas y la de los tabernáculos. Ay, Señor, ¿qué dice? A ver. Y al igual que las otras celebridades que se hacían, las celebridades tanto semanales como mensuales, aquí va a haber siempre, va a haber un sacrificio, va a haber ofrendas de grano y también va a haber las libaciones, que es con el vino. Estos detalles no los voy a describir porque en realidad ya todas estas prácticas ya no se practican y nosotros como cultura tampoco, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué en este tiempo se daban todas este tipo de celebraciones? Dice que este tiempo de ese mes es porque hay mayor disposición de ofrendar al Señor en forma tanto colectiva como individual, y que en cada celebración el pueblo debía presentar ofrendas específicas, ¿verdad? Como holocaustos, cereal, libaciones, sacrificios de animales, y a Dios lo que más le importa es la obediencia. La obediencia, no toca tanto, la obediencia a las instrucciones, dice, porque Él dice que Él, que vamos a ver cómo dice la palabra, dice que Él premia, por decir de alguna manera, la obediencia más que cualquier cosa, porque acordémonos lo que creo que fue en el libro de Samuel, donde explica que creo que fue el rey, sí, el rey Saúl, él ofrece holocausto y él cree que sí, que está agradando al Señor, y dice, y llegó el profeta y le dice, el Señor honra más la obediencia que el sacrificio, ¿verdad? Entonces, el Señor, el que acatara la obediencia más que todo en las instrucciones, era para él más importante que los mismos sacrificios que venían allí. No era tanto el detalle, él quería que el pueblo fuera obediente a cada una de las instrucciones que él dio. Aplicaciones. Bueno, las fiestas de Números 29 eran provisorias, que celebraban, por ejemplo, en el caso de la Pascua, la liberación de Egipto. Expresaban gratitud también para la bendición de Dios. Se centraban en la esperanza de una tierra nueva y una tierra prometida. Todos estos sacrificios que se estaban dando era con esa esperanza, ¿verdad?, de que iban a llegar a la tierra prometida.
Se dice que estas festividades también son el anticipo de la fiesta definitiva que Dios quiere hacer. Nosotros esperamos esa fiesta final, ¿verdad? Como dice ahí, estas son las fiestas del pasado, todas estas que mencionamos, que apuntan a la fiesta del futuro. ¿Cuál fiesta del futuro? La venida, ¿verdad? El regreso de Jesús, el gran banquete. Tu primer trabajo de cada día es consagrarse a Dios en forma voluntaria y con una actitud de servicio. Y esto es lo que tenemos que practicar más que todo, ¿verdad? Consagrarnos a Dios en forma voluntaria y con una actitud de servicio. Y vamos por el capítulo 30, que es la ley de los votos. En esta ley lo que se hablaba es que dice, cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no te tardes en cumplir lo que le prometiste. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Esto lo dice Deuteronomio 23, del 21 al 23. Dice, si usted se comprometió con el Señor, ¿verdad? Hizo un voto, porque un voto, vamos a ver por acá. Un voto dice que son promesas verbales que se hacen, ¿verdad? Nosotros a veces somos tan rapiditos con la boca y a veces nos damos la tarea a hacer votos, y dice que se hacen a Dios y a menudo como respuesta a un favor que se recibe. Y dice que la persona que hace el voto puede ofrecer una cosa, una acción o la promesa de una acción futura, no necesariamente tiene que cumplirse en ese momento. Entonces, si nosotros hacemos un voto, tenemos que cumplirlo, porque si no, estamos fallándole al Señor. Y que un voto no es lo mismo que un juramento. ¿Por qué meto aquí el juramento? Porque posteriormente vamos a ver en este capítulo que hay dentro de los votos, a veces se hacen juramentos, y un juramento es algo totalmente independiente. El juramento es una declaración para afirmar la verdad. Cuando le dice, juras decir la verdad y solamente la verdad, ¿verdad? Cuando uno tiene, entonces, eso es una declaración que afirma la verdad, pero el voto es una promesa a Dios. Y dice que un juramento asegura a los otros que el que dice el juramento está siendo veraz, mientras que el voto es una promesa que se dijo verbalmente. Bueno, los votos y los juramentos, dice que hablaba ahí acerca de, en Números 31:2 dice, Moisés mandó a llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado, un hombre que hace un voto al Señor o a una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra, tiene que cumplirla, ¿verdad? Cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Y entonces vamos a ver que Dios toma en serio nuestras palabras. Si usted verbalmente dice, Señor, yo te prometo que bueno, si me va bien en X cosa, entonces yo te prometo que no falto más a la iglesia, por decir algo. Y de repente, por alguna razón no puede ir, y ya está quebrando el voto, ¿verdad? Entonces hay que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos ese tipo de votos, ¿verdad? Y más que todo aquí estaba dirigido a las mujeres, porque hablaba de los votos que cuando una mujer hacía un voto y estaba soltera, entonces el padre de esa persona, de esa mujer, de la soltera, tenía la potestad de, si escuchaba cuando ella estaba haciendo el voto y él se quedaba calladito, pues entonces
eso quedaba ahí, tenía que cumplir el voto. Pero si él, mientras esta jovencita o la persona que vivía ahí, no necesariamente que sea jovencita, puede ser una soltera vieja, hacía el voto, pero él se oponía, entonces el voto podía revertirse, ya no lo cumplía y no había castigo. Si la mujer era casada, el esposo era el responsable de definir si cumplía el voto o no. Si lo escuchaba y él no decía nada, pues entonces ella tenía que cumplir su voto. Pero si él se oponía, entonces se podía votar el voto, bueno, ya dejar de ser el voto efectivo. Entonces, de esa manera no tenía ningún problema. Dios espera la fidelidad y la responsabilidad ante nuestras promesas. ¿Qué quiere Él? Que aprendamos cuando abrimos nuestra boca a saber que cada palabra tiene un valor, ¿verdad? Y que no podemos estar haciendo votos solamente por hacerlos. Y nos llama a ser responsables y fieles con lo que prometemos también a otros, no solo a Él. Quiere hacernos personas que tengamos palabra, ¿verdad? Que cuando decimos que una cosa se hace, la vamos a cumplir. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estoy cumpliendo lo que le prometí a Dios o a otros? Llévese esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas a quien fallamos es a Dios, cuando no le cumplimos a otros también. Y el capítulo 31, ya para terminar, es el juicio de Dios contra los madianitas. En la semana pasada Luis lo encaminó, ¿verdad? Y aquí lo que habla la palabra es que el Señor le dijo a Moisés que en nombre del pueblo que tome venganza contra los madianitas. ¿Por qué? Porque los madianitas, porque los habían conducido al pueblo a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Y entonces el Señor le pide que Él escoja a los hombres y que los arme para pelear contra la guerra contra Madián. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Moisés organiza a un ejército, dice que toma 1,000 hombres de cada una de las tribus y entonces tienen 12,000 hombres para formar ese ejército que va a pelear contra los madianitas. Los van y pelean contra Madián, como lo mandó el Señor, y matan a todos los varones, pero los varones del ejército de ellos, y los derrotan. Y matan también a los 5 reyes de Madián, a Evi, a Requén, a Sur, a Hur y a Reba. Y también a este profeta, ¿verdad? Que era un profeta que les había traicionado. Y luego ellos van a traer cautivos a las mujeres y a los niños, a las bestias, al ganado y a todos los bienes. Y además de eso, incendian todas las ciudades, aldeas y habitaciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en medio de esa guerra. Pero sucede que se trajeron a las mujeres, ¿verdad? Y a los niños. Y Moisés se enoja porque les había dado la orden a los capitanes que arrasaran con todo. Y sucede que al no matar a todos ¿verdad? A todas las mujeres, que ellas fueron las que indujeron al pueblo al pecado, ¿verdad? Y a la idolatría por los consejos de Balán. Entonces Moisés ordena matar a todos los varones entre los niños y a las mujeres. Entonces le dice: bueno, ustedes la trajeron, desobedecieron, pero entonces ahora les va a tocar matar a las mujeres y a los niños, varones, pero a las mujeres que habían tenido relaciones sexuales con hombres, pero dejaron solo a las niñas, ¿verdad? Luego, con respecto a todo lo que tomaron ellos para
traerse como botín y ellos tenían que purificarse, porque acuérdense que al campamento no entraban cuando habían tocado muertos o en lo que habían matado. Entonces tenían que darse la purificación y las ofrendas, ¿verdad? Entonces se implementaron procesos de purificación para los guerreros que habían matado o tocado a un muerto, así como para los cautivos y los objetos tomados como botín. ¿Qué es lo que querían? Asegurarse la santidad del campamento. Entonces acuérdense que lo que hacían era que los aislaban durante 7 días ahí, y en cuanto al botín, lo tenían que purificar con agua o fuego, dependiendo de lo que tenía que se había traído. Si hubiera metales, era, digamos, como oro y joyas, eso era con fuego. Y si era el ganado y todo esto, era con agua. Y se repartían el botín entre los guerreros israelitas y la congregación. O sea, el botín se reparte en partes iguales al pueblo y a los que hicieron la guerra. Y los de ellos, en agradecimiento de que no hubo ni un solo muerto, ¿verdad?, de los que participaron en la guerra del pueblo, entonces reparten parte de ese botín con el Señor, le hacen una ofrenda especial que va dirigida a los levitas. Luego, aplicaciones. El juicio de Dios contra la corrupción. Dios es un Dios justo y Él, a pesar de que ya eso había ocurrido, posiblemente habían ellos creído que ahí se había quedado el asunto, Dios en su tiempo trae juicio contra la corrupción del pueblo, ¿verdad? Y su defensa, Él sale como defensa al pueblo, porque murieron 24,000 hombres que fueron, por decir algo, los que habían caído en idolatría. Y Dios los castiga de esa manera, pero también Él vela por el pueblo de Israel para que se mantenga en orden y en santidad. La importancia de la fidelidad a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aquí todos estos hombres que cayeron en idolatría y en pecado, ¿verdad? Pues eso lo que habla es de que no fueron fieles a Dios. Y entonces, de alguna manera, el Señor lo que nos pide a nosotros es que para Él es importante mantenernos firmes en Él. El valor de los consejos, ya sea que me dan vida o me dan muerte. Y esto fue lo que hizo Balaam, ¿verdad? Él les dio un mal consejo y prácticamente les puso una trampa de alguna manera, porque a nadie llevan amarrado, pero las mujeres fueron el cebo de los madianitas para todos estos que cayeron en la trampa, y esos 24,000 hombres fueron muertos. Entonces, por los consejos de Balaam. La responsabilidad y obediencia. Dice que la responsabilidad y obediencia, tanto para los líderes y el pueblo, de cumplir los mandatos divinos, aunque impliquen medidas severas. Aunque le dijeran, matan niños, matan mujeres, no traigan nada, tienen que ser obedientes. Es muy importante la obediencia y la responsabilidad, tanto de los líderes como el pueblo. Y aunque pareciera a veces que uno dice, pero ¿cómo? Con niños. Yo antes, cuando leía, decía, ay Señor, pero matando niños, pero ya después uno entiende qué es lo que el Señor, porque es simiente que está también, una simiente dañada, que el Señor, Él es Dios, Él es soberano, Él sí sabe lo que hace. Honrar la autoridad de Dios y demostrar confianza en su sabiduría, ¿verdad? Siempre honremos la autoridad que Dios representa, y Él sí sabe para dónde nos lleva, ¿verdad? Si Él dice, tienen que matarlos, tienen que matarlos. Si dice lo que Él diga, hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él es sabio. La vida de Jesús demuestra que el verdadero liderazgo
se basa en la humildad y el deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Que la humildad y la obediencia es hacer la voluntad del Señor. Y su perfecta obediencia nos permitió reconciliarnos con Dios y vivir en fiel sumisión a su palabra. Jesús fue obediente hasta lo sumo, ¿verdad? Y gracias a su obediencia, Él nos permite y nos permitió, porque dice que el velo del templo fue rasgado y eso nos permitió que nosotros tengamos un acceso directo al trono de la gracia. Y eso lo logra ¿quién? Jesús, por su obediencia. Y a nosotros nos permitió estar también disfrutando de esto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ya para irnos, vamos a orar y darle gracias a Dios, porque el Señor hoy nos habla una vez más de lo que a Él le importa. A Él le importa que seamos obedientes, que seamos nosotros, que podamos encontrarnos con Él cada momento, cada oportunidad que tengamos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que tú quieres que aprendamos a través de ella. Gracias, Señor, porque aunque los tiempos pasen, Señor, tú eres un Dios que no cambias. Tú eres un Dios, Señor, que muestras tu amor y tu misericordia a través de los siglos, Señor. Tú eres ese Dios de hoy, de ayer y de por los siglos, Señor, porque, Señor, tú has tenido el amor, la misericordia, la compasión, la gracia para traernos caminando, Señor, a través de estos tiempos, Señor, donde caminamos por gracia, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que nos mantengas firmes hasta el final, Señor, para que, Señor, tengamos la dicha de poder disfrutar, Señor, de esta fiesta que tú tienes para nosotros en esta tierra celestial, Señor, en esta Jerusalén celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, así como el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto y tú le fuiste enseñando lo que te agradaba, lo que te complacía, lo que iba a representar, Señor, la venida de tu Hijo que nos trajo salvación, que nos trajo vida eterna, que nos permites entrar confiadamente al trono de la gracia. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a nosotros a podernos atesorar en nuestro corazón tu palabra, que tu Santo Espíritu nos permita, Señor, caminar por sendas de rectitud, por amor a tu nombre, Señor, y mantenernos firmes hasta el final, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos enseñaste, porque quieres que nosotros seamos olor grato a ti a través de nuestra conducta, a través, Señor, de ese tiempo que podamos compartir contigo de día, de noche, cada semana, cada mes, cada año, que nuestra vida esté consagrada a ti. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, presentes y que se van para sus casas. Y también bendigo a los que han escuchado, Señor, este mensaje a través del medio, Señor, virtual. Y te doy las gracias a ti y que quede atesorado en el corazón de ellos, Señor, estas verdades. Las verdades, Señor, que tú siempre traes a nuestro corazón. Señor, enséñanos a ser firmes y constantes en ti y que no olvidemos que a ti te agrada estos sacrificios nuestros, que es consagrarnos a ti en todo momento, en cada instante de nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, ese pan, que tú seas esa ofrenda encendida, Señor, siempre, y que también nosotros podamos serlo para ti.
en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, así como trajiste con bien a mis hermanos, llévalos con bien a sus casas, Señor, que pasen una noche reparadora y puedan descansar. En el nombre de Jesús, amén.